Que vuelta a ser, bienvenido una vez más a este canal Boxifu. Hoy vamos a hablar de las artes marciales tradicionales, la defensa personal y los deportes de combate. ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son las cosas que comparten y cuáles no? ¿Y qué debería tener claro todos los practicantes? Así que sin más, comenzamos. Entonces comenzamos por orden de antigüedad. Vamos a las artes tradicionales. Que lo dice el nombre, ¿no? Es de la tradición, de lo antiguo, de lo que viene heredado. ¿Qué sucede? Desde que existe el ser humano, ha tenido necesidades de defenderse, de cazar, de sobrevivir. Y se ha visto en circunstancias difíciles, por no tener los atributos físicos que tienen los animales. No somos tan fuertes, tan rápidos, no tenemos garras, colmillos, comparado con incluso con animales mucho más pequeños que nosotros. Por ello, hemos tenido que suplir eso con conocimiento, que por suerte es lo que tenemos, y muy superior a los demás. Tenemos habilidad para crear técnicas, estrategias, tácticas y, importante, herramientas que nos equiparan a esas bestias. Hemos ido desarrollando primero lanzar piedras, hacer los agujeros, trampas, después un palo, un garrote, una lanza más larga para estar más lejos del peligro, tener más posibilidad, puntas que simulan los colmillos de las bestias, pero más grandes, más peligrosos, más mortales, de piedra, después de bronce, etc. Y eso nos fue conformando poco a poco en artes de combate, artes de guerra, que se fueron modificando según la tecnología, el conocimiento, las necesidades, las virtudes o las fortalezas y las limitaciones. Y el choque entre diferentes sistemas. La guerra de sistemas no es una novedad de la UFC o las MMA. La UFC no inventó el enfrentamiento entre estilos o sistemas y sigue hoy en el campo de batalla, en el campo moderno. Los ejércitos y los países van compitiendo a ver quién tiene el mejor cohete, el mejor misil, el barco, el submarino más silencioso, los tanques, los fusiles, y es una guerra armamentística que se basa en ¿qué? En conocimiento. Yo desarrollo nuevo conocimiento, desarrollo nueva tecnología y tengo una herramienta que es mejor que la tuya. Por ende, tengo más probabilidades de vencerte. Aunque no siempre sucede así, porque bueno, hay muchas aristas en las que podríamos debatir, pero no es el tema para no irme. Lo importante es entender que ese es el origen de las artes marciales. No hacer coreografía, no hacer formitas bonitas, no hacer, no romper ladrillos, ¿ok? Por ahí para parecer que soy muy fuerte. No, el origen es la simple supervivencia, ¿ok? No es uniformes bonitos, o sea, todo eso es parte, ¿ok? Pero no es la síntesis, no es el objeto. Y eso deberían haber sido siempre las artes marciales. Pero pasan los años, estas artes cuerpo a cuerpo empiezan a caer en desuso, porque ya hoy nadie pelea, hoy no, hoy desde tiempos ya que empiezan a aparecer las armas de pólvora, el combate empieza a distanciarse. Porque nos dimos cuenta que mientras más lejos estés del peligro, más probabilidad tienes de sobrevivir. Si tú puedes lastimar de lejos y a ti no te llegan, evidentemente es la fórmula ganadora. Empezamos a lanzar objetos, rocas, cuando éramos unos primitivos, a los animales poderosos lanzamos piedra, después un palo, un garrote, después un hacha, después una lanza más larga todavía, ya después los griegos, hipolitas, una lanza mucho más larga, después llegó Alejandro Magno, la zariza, unas lanzas mucho más largas y formaciones, escudos, para cuando penetran esa línea poder tener cobertura. Entonces ya se empieza a perfilar que el combate tiene unas distancias, ¿ok? Y ahí después vienen las armas, los arcos, las ballestas, las ondas, o sea, un millón de armas que nos permiten lanzar más lejos, con más precisión, con más velocidad. Las primeras armas de fuego, cañones, hoy andamos con misiles. Y el que llega más lejos y tira antes, normalmente gana. Entonces, si vamos a cuerpo, ¿ok? Que siempre va a estar presente, incluso en los tiempos modernos. La guerra moderna es algo muy escaso, pero aún sucede. Lo hemos visto ahora en el tema de Ucrania, ¿no? Todavía hay enfrentamientos en las trincheras. A veces la tecnología falla, las armas se encasquillan, no hay municiones, la logística no está. Y siempre hay un combate con cuchillos, con el mismo casco, a mordida limpia. Y en ese combate sucede lo mismo. Hay diferentes distancias. La gente se patean, se golpean, se cierran las distancias, se muerden, se golpean con la cabeza, con lo que tenga en la rodilla.
y después se caen al suelo, se siguen golpeando, mordiendo, arañando y tratando de romper articulaciones a controlar al otro. Y si puedes sacar algo que tengas extra y clavárselo. Esa es la realidad de la violencia. Aunque suene feo, pero es así. Las artes marciales lo fueron, después con los siglos, convirtió ese objeto ya de la guerra, porque ya se hacía de otra forma, esa forma tradicional, tipo el kung fu, el karate, Karalipayá, que se hace por la India, o sea, artes del Asia que todavía quedan bastante antiguas, más milenarias, ¿no? Han ido derivando después poco a poco. Fueron perdiendo esa utilidad bélica, pero siguió siendo útil para el mundo civil, porque te puede asaltar un delincuente común, una pelea común, y el hombre siempre ha sentido la necesidad de saberse defender si está sin armas. Y por eso queda ese legado. Y eso está genial, y nos ha llegado hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema de eso? Que con el dinerito, los diplomitas, las cintitas, empieza a hacerse comercial una buena fuente de ingreso para esas organizaciones, esos maestros. Que algunos durante un tiempo mantienen ciertas cosas, pero después se empieza a diluir. Y entonces nos llega el festival de kimonitos, de titulitos, y ya lo que hacen no tiene nada que ver con el objeto y el origen de las artes tradicionales, que debió ser siempre para defender tu vida. Es el arte de un guerrero. ¿Ok? Pero bueno, los tiempos cambian. Y como diría José Martí, el hombre tiene que adaptarse a los tiempos que vive, porque si no lo hace, perece. Si no perece porque lo matan, perece porque se arruina. Entonces entiendo que un dojo moderno, si mueren practicantes en sus clases, se arruina, ¿no? No puede pagar la renta. Y ahí vienen los deportes de combate. Los deportes de combate empiezan a tener otra fuente de ingreso, las competencias. Muy llamativo para los jóvenes, la adrenalina, esa testosterona que tenemos todavía de antaño, todos los hombres, que nos gusta ver una hoguera y reunirnos al lado de ella y hacer un puerco asado aunque no lo hayamos matado, y cerveza, y cuando vamos a un partido de fútbol pelearnos y gritar. ¡Ah! Entonces eso sigue estando en nosotros y es una necesidad real. Y si se tiene controlado es importante tenerla, porque no sabes el día que esa violencia venga. Pero para desaguarlo y de paso entrenar a las nuevas generaciones, empiezan a aparecer deportes de muchas formas. Están los deportes generales que ya conocemos, que en su objetivo no está esa violencia, pero sí esos valores tribales heredados de la antigüedad. Y están los deportes de combate, que beben de esa tradición, que ya no es utilizada en los campos modernos de batalla, pero sigue siendo muy necesaria. Pero tenemos que chocar para poder probarla, para ver si sigue funcionando, para que sea segura hasta cierto punto en el mundo civilizado, ¿ok? Y viene un problema. Tenemos que poner reglas. Tenemos que hacer deporte. Estamos de acuerdo en una regla y competimos en igualdad de condiciones. Y como lo conocen, el boxeo, las artes marciales mixtas, los campeonatos de karate, taekwondo, judo, cada cual se fue yendo a las reglas de lo que mejor tenía, o las armas predilectas. El judo, sus proyecciones, sus controles, boxeo con sus golpes de puño. El karate mantiene una parte tradicional y otra deportiva, y así puedes ver con muchas variantes. En las artes chinas, el wushu, más coreográfico, más artístico, y tienen el sanshou, sanda, que ya compiten más tipo kickboxing, pero se valen las proyecciones. Y así podemos ver una gama inmensa. Y cabe destacar que aunque nos han llegado más por las características de conceptos históricos y la forma en la que se ha ido llevando las cosas en Asia, y perduran más las cosas hasta hoy, nos llegan más esas artes asiáticas, ¿ok? Porque tienden a haber sido a conservar más la tradición que nosotros los occidentales, que en cuanto la pistola era efectiva, dijimos, la espada esta ya para qué la quiero, ¡fum! Igual con la pistola. Ellos tienen otras características y nos han llevado muchas más artes tradicionales de Asia. Por eso muchos piensan que hablar de artes marciales es hablar de China, Japón, la India. No, artes tradicionales hay en todas las culturas, porque toda cultura ha tenido que ser guerrera. Más sofisticada, más primitiva, más trabajadas, menos trabajadas, más organizadas, pero todas las culturas han tenido una forma de pelea. Cuerpo a cuerpo me refiero. Después, por supuesto, seguimos con las armas y las guerras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte marcial debería ser siempre el núcleo que rige todo lo demás.
porque es del origen, es la base. Pero entonces regresamos al deporte, que me fui. El deporte empieza, por esas reglas, a perder ciertas esencias que los hacen más mortal al arte tradicional, porque atacan a zonas vitales, a las zonas ilegales, que en el deporte son ilegales. Y te dicen muchos hoy, ¿ok? Y yo soy deportista, deporte de combate, y me encanta el boxeo, me encanta las MMA, me encantan los deportes de combate, pero no confundir las cosas. No, esas técnicas no funcionan, no sirven. ¿Cómo que no sirven? Si están prohibidas en el deporte es que funcionan y sirven mucho. Son tan letales que se prohíben, porque si no, entonces no es un deporte. Porque hay lisiados, hay gente herida, se vuelve muy violento. Entonces ya deja de ser algo de un día de competencia entre amigos. ¿Ok? O profesionalmente da mucho dinero, pero entonces los campeones se mueren en 3 o 4 días, no. Entonces se ponen protecciones, se limitan zonas, se especializan los deportes. Con el paso del tiempo, se va olvidando cosas que ya no se usan porque no dan medallas en la competencia, porque son ilegales. Y se van perdiendo en el tiempo, se van deformando. ¿Okay? Las reglas propician técnicas nuevas que son muy eficaces para esas reglas. Pero habría que tener claro si son eficaces para la calle en un contexto a donde valgan todas las cosas. Entonces, ves que no se patea los genitales y pensamos, y en la calle patear los genitales sería muy efectivo. Vemos que no se ataca a los ojos, pero atacar a los ojos es muy efectivo. Si no, mira en la UFC cuántos peleadores terminan mal por un toquecito en el ojo y a veces accidentan. ¿Ok? Aunque no todas las veces. Hay quien es más pensado y lo hace en el deporte. Entonces el deporte, su objetivo, ¿qué cosa es? La competencia y la igualdad de condiciones. Por eso la condición física se da mucha prioridad, porque el que más fuerte esté en el mismo peso tiene una ventaja sustancial. Y hay cosas que dependen más de la fuerza y de las capacidades físicas que de la astucia, porque las reglas me impiden utilizar lo que se llaman técnicas sucias. ¿Okay? Entonces ves que en el deporte empieza a surgir una visión diferente de un guerrero deportista, que son muy peligrosos, son gente muy dotada. Pero no lo sobrevalores. No creas que porque eres el campeón de la UFC, eres el más preparado para sobrevivir en una bronca de barrio. Cuidado, cuidado. ¿Que sirven todas esas técnicas? Sí. ¿Que son letales? También. ¿Que tu condición física es superior a la media humana? También. Pero ahí no está todo. Faltan números en esa ecuación. Y ahí entra la tercera parte, la defensa personal. ¿Qué es la defensa personal? Gente que empezó a ver la necesidad de defenderse en la calle, pero sabe que entrenar siempre deportivamente te limita en entornos hostiles y de violencia sin reglas, pero no quiere estar 10 años sometido a costumbres, de tradiciones, de cosas que incluso ya no funcionan o nunca funcionaron y se agregaron incluso justificando que vienen de la antigüedad. A veces ni eso, son manipulaciones. Porque hay un error y una cosa muy grave en artes tradicionales, que al alejarse del deporte y ya no venir del campo de batalla, practican sin un conocimiento real de la violencia. Entonces son cosas muy bonitas, pero que no tienen ningún fundamento, o si lo tienen, les faltan engranajes o piezas para que funcionara realmente, porque esos maestros ya nunca han ido a un campo de batalla, nunca han peleado por su vida. En muchos casos, hay algunos que sí, ¿ok? Estos son generalidades. Tengan claro para los que se ponen molestos y bravos y ofendidos. Pero para colmo, tampoco tienen maestría ni conocimiento en el deporte. O sea, ni siquiera en violencia con reglas controladas, que es el deporte, o los deportes de combate. Entonces son gente que hacen cosas tradicionales no probadas, o supuestamente tradicionales, y no compiten. Entonces de defensa personal dice, bueno, usted no me puede enseñar de violencia porque no sabe qué es la violencia. Vas al deporte y dices, sí sabes lo que es la violencia, pero hay cosas que no entrenas porque no te interesa. Lo tuyo es competir y tener títulos y competir en esas reglas. Un boxeador no le interesa aprender técnicas de cuchillo porque ¿de qué le sirve? Eso no le da dinero. Él es boxeador profesional. ¿Ok? De defensa personal quiere tener las habilidades de la violencia, pero quiere que estén probadas, que funcionen realmente. Y quiere que sean lo más rápido posible sin que sea un curso de 2 meses. Y entonces en la defensa personal verdadera,
deberías tener unas prácticas que utilicen lo peligroso y lo terrible y violento de las artes antiguas y lo eficaz y lo moderno y lo probado actual, con experiencia, o sea, real, empírica, actual, no de un siglo que nadie vivió, ni siquiera tu bisabuelo, y buscar más o menos un engranaje entre esos dos para que sea algo funcional y valga la redundancia, que le funcione a una persona común, promedio, no un tipo con unos dotes que puede ser campeón de boxeo o UFC o de Muay Thai, porque la gran mayoría no somos así, no somos tan fuertes ni somos tan capaces, y entonces esas técnicas a nosotros nos resultan imposibles de hacer, por lo menos con la eficacia que la hace el campeón del mundo, ¿ok? Ni tenemos todo el tiempo para entrenar, porque trabajamos, tenemos vida, ¿ok? Y no estamos dedicados de manera profesional. Entonces, eso debería ser la defensa personal. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la defensa personal se ha vuelto un nicho de estafadores. Los hay igual. En las artes marciales tradicionales sobran. Y en deporte de combate un poco menos porque hay que competir, pero también los hay. ¿Ok? Los hay también. De que los hay, los hay. Pero la defensa personal está peor porque ya puedo inventar lo que me dé la gana, porque digo que no me interesa la tradición, pero también me agarro de la tradición para decir no soy deporte y no me interesa el deporte porque yo soy mortal. Y entonces vienen todos los nombrecitos raritos que aparecen hoy de New Age, que se la dan de súper expertos en violencia, y volvemos a lo mismo. Ese ni compite, pero ni siquiera tiene tradición, porque en la tradición, aunque hay cosas que a lo mejor ya no sirven, hay cosas que sí. Inventan conceptos nuevos, inventan técnicas sin ninguna estructura y empiezan a elevar el ego de los practicantes. ¿Y qué sucede a esos practicantes? Que no tienen claro qué son. No son ni tradición, ni son deporte de combate. Entonces, me los encuentro que se cree que pueden subirse un cuadrilátero a tirarse unos golpes con un boxeador. Craso error. Como le dirían los pactos a general Craso de los romanos. Pero bueno, esa es historia, no se metan. O van a un arte tradicional y ven que, o sea, tratan de mostrar más habilidades que algunos maestros, o sea, los practicantes de cosas tradicionales que tienen unas habilidades maravillosas. Ahora, ¿todos los defensas personales son así? Claro que no. Existen excelentes ejemplos y grandes maestros. Pero si se fijan, los grandes maestros de defensa personal, tú ves que se nutren de esa fuente, pero la testean con lo que se puede testear actualmente. No estás en las Termópilas con el rey Leónidas contra los 10.000 persas para saber si esa técnica funciona. No viviste ese tiempo. No, que está en un libro, sí, pero tú no lo vives. Y lo que no está probado y no lo has experimentado, en la teoría puede estar muy bonito, pero tú no tienes dominio de él porque no tienes práctica. Entonces, lo que está probado en el deporte, ¿ok? En las artes marciales mixtas y en otros deportes de base, de grappling o de striking, o de armas, esgrima occidental, kendo, esgrima filipina, esgrima criolla, por allá a mis amigos de Argentina, que me encanta, por cierto. Y empiezan a ensamblar otros que tienen experiencia operativa, vienen del ejército, de sistemas de seguridad escolta y le agregan más cosas, conocimiento científico moderno, alimentación, suplementación, pero también regresar a la fuente, porque hay mucho conocimiento milenario de maestros tradicionalistas, ¿ok? De cómo entrenar sin tanto equipamiento moderno, cómo curar lesiones, ¿ok? Dirigirse al interior, que siempre insisto en eso, la meditación, el control emocional es fundamental en un guerrero. Entonces, para resumir, y que el video no se me haga tan largo, después si les gusta, me avisen, hacemos varias partes de este video. Lo más importante es tener claro, un artista tradicional, ¿en qué se centra? En mantener esa tradición, ¿ok? Si es una tradición que se ha mantenido fiable, mantener esa tradición y practicar su arte, que sea feliz. Pero ya no es la más óptima para los tiempos modernos porque está desfasada a nivel temporal. Pero eso para gusto de colores. Y está genial que esté así. Porque son como un archivo, ¿no? O como un museo donde tú puedes ir y buscar cosas muy importantes. ¿Ok? Y cuidado, no confundirte, no crees que vas a una escuela tradicional y tú le puedes caer agua para la gente, porque puede que saques más parado. Un deportista de combate es un tipo que entrena para pelear en competencia.
Y es lo que le importa. Si quieres ser campeón de boxeo, practica boxeo. Si quieres hacer MMA, ve a un gimnasio de MMA. No practiques ni Kayukembo, ni Krav Maga, ni Karate, ni Tai Chi, porque te van en cubano, te van a descojonar todo. ¿Ok? Ve a entrenar el deporte en el que quieres competir y preocúpate por competir. Si tienes la edad, tienes el temperamento, tienes la salud y tienes el interés. Después, que hagas tu carrerita deportiva, si más allá o más acá te interesa, puedes nutrirte de otras cosas. Pero si quieres ganar competencia, no vayas a otro lugar a practicar. Ve a practicar el deporte en el cual quieres competir. Eso es un deportista. Y el deporte de combate es lo mismo. Lo que es de combate. ¿Ok? Y un maestro de defensa personal o un practicante que se sepa defender en la violencia de la calle, ¿ok? Aunque no hay garantía. O sea, aquí se muere el día que uno le toca. Ningún sistema te puede salvar de ese día. Pero, mientras tanto, coges menos galletas, menos trompones o menos puñaladas, peor todavía. Practica para sobrevivir en el entorno en el que vive, en la ciudad, en los asaltos, en la discoteca, en el bar, en el bus, en un conflicto entre personas que puede ser muy ligero o muy violento, incluyendo armas mucho más atacantes, situaciones tan diversas como poca visibilidad, entorno que resbala, poco espacio, emboscadas, situaciones inesperadas, tú estar en muy malas condiciones, estar enfermo, lisiado, con tu hijo, con tu pareja, encerrado en un lugar que no puedes salir, o sea, desarmado, con algo que puedes improvisar. O sea, el entorno se expande más que las reglas de la MMA porque se va al mundo exterior. Te pueden lanzar una botella, una silla, te pueden intentar atropellar con un automóvil. Eso no pasa en la MMA. ¿Ok? No hay límites. Pero sí hay generalidades que te puedes preparar para ello y puedes expandirla con los años. Busca de la fuente y corrobora más o menos de las cosas más generales en los deportes de combate. Y eso debe ser un tipo de defensa personal. Bebe de esas dos fuentes y se debe y tiene que agradecerle a esas dos fuentes. El deporte me actualiza lo que todavía puede ser funcional en cómo moverse en un entorno con reglas. Y eso después lo puedo adaptar y expandir a lo que yo necesite. Y la tradición me conserva el registro histórico, donde es buena fuente, de lo que ha servido a través de generaciones, desde los romanos, los vikingos, los espartanos, los samuráis, los guerreros de la dinastía Ming y los indios del Caribe. Todo el que ha tenido que pelear por su vida. ¿Ok? Ahí hay tradición y búscala, según la que tengas al alcance. Y con eso empiezas a estructurar tu conocimiento para defenderte. Pero no eres un deportista, ¿ok? Y no eres un tradicionalista. Entonces esa es la diferencia entre las tres. Pero en las tres debe primar el espíritu del guerrero, que viene de la tradición y de la realidad. Tiene que trabajarse el cuerpo, la mente y el alma, el espíritu, la voluntad y la virtud. Ahora, en el deporte se le llama actitud deportiva. Cumplir las reglas, no ser tramposo, no ser antideportivo, respetar a tu adversario, mantener una actitud decente en la victoria y en la derrota. En la tradición, bueno, ¿para qué lo voy a decir? Debería estar todo así. El trabajo del control del ego, la calma esa que un maestro debería tener. Y está tan carente hoy. Veo muchos uniformes, mucho brillo, muchas rayitas, pero nada de control del ego. Nada de virtud en la forma en la que viven. Es una forma de vida. Y un maestro de defensa personal tiene los dos libros abiertos y debería de igual estar conformado. Comportarse como un tradicionalista en el sentido de toda esta forma de la virtud, la coherencia, el respeto, usar un gran poder, usarlo con una gran responsabilidad y legar algo decente a las nuevas generaciones, pero sin dejar de testear y de probar para ver si eso todavía funciona. O por lo menos funciona para mí, ¿ok? Porque a lo mejor funcionó en una época, en un contexto. Pero ahora no me sirve. No, pues a lo mejor no es por la técnica que sea mala. Es porque en la vida que yo me muevo, la ley ahora mismo me prohíbe sacarle los ojos a las personas. Entonces no debo andar sacando ojos porque voy a terminar peor. Aunque puedo tener la habilidad, porque no sabemos. ¿Ok? Un tuerto no atina bien los golpes. Entonces, por ahí más o menos. Le hice un bosquejo general. Espero que les guste. Si les gusta, da tu like, suscríbete, comparte el video, brother. Y nos vemos en la próxima.